Assalamu alaikum warahmatullah. Em, bueno, Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. En el nombre de Allah, clemente misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sus familiares, sus compañeros, y todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Como siempre, vamos a tratar de hablar un poco de tafsir, reflexionar un poquito sobre el Sagrado Corán. Es una clase que tenía preparada ya desde hace varios días, desde antes que comenzaran todos los problemas que están pasando ahora. Y bueno, es un poco difícil, ¿no es cierto?, concentrarse con todo lo que está pasando, tanta información que llega, tanta noticias y tanta hipocresía de los medios de comunicación, pasando solamente el dolor de un lado y los otros no importa. Demonizando algo. En algunos países ya están prohibiendo que se use la bandera de Palestina. No se puede usar la bandera de Palestina porque es sinónimo de apoyo a Hamas. O sea, increíble ya. Subhanallah. Es demasiado. O sea, ¿qué tiene que ver con Palestina, no? Ni la causa de Palestina y la vida de los palestinos, nada de eso importa nada. Creo que bueno, lo que todos tenemos en nuestras manos y podemos hacer es una oración, ¿no es cierto? Una súplica para que Allah Azza wa Jal proteja a todas esas personas que son inocentes y descienda su severidad y su castigo sobre aquellos que son genocidas. Bueno, el tema que teníamos para charlar hoy era que inshallah sea algo que nos dé un poquito de esperanza en el corazón y nos ayude a nutrirnos un poco espiritualmente para poder sobrellevar toda esta situación, y es reflexionar sobre un concepto islámico que está plasmado en la Sura 59, Aya 9. Surat al-Hashr, y el versículo es número 9. Este concepto se encuentra también en otros versículos del Sagrado Corán y muchos hadices del Profeta sallallahu alaihi wasallam, que es al-hubbu fillah, que es amar por Allah. Es decir, esto trasciende como, digamos, el amor del nafs o el amor que puede salir, digamos, del interior de uno por amar algo a alguien porque te gusta, porque te inspira buenos sentimientos. Pero este es como un amor superior, es decir, es amar a algo o a alguien, pero por la causa de Dios. ¿Sí? En el versículo, el principio del versículo 59:9, Allah Azza wa Jal dice: وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Si quienes estaban establecidos y aceptaron la fe antes de su llegada, aman a los que emigraron. No sienten envidia alguna en sus corazones por lo que se les ha dado y los prefieren sobre sí mismos, aunque estén en extrema necesidad. Este versículo dice: وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ. Quienes estaban establecidos y ya habían aceptado la fe, se refiere a la gente de Medina. Es decir, este versículo está hablando de la realidad que sucede en Medina cuando los emigrantes, hoy la palabra que se usa es los inmigrantes, de la Meca llegaron a Medina. Y entonces, claro, digamos, la sociedad de Medina no era una sociedad muy rica, pero digamos, era una sociedad establecida.
Y entonces a esa sociedad, la sociedad de Medina, había ya llegado algunos musulmanes como Musa ibn Umair, había sido enviado por el profeta Sallam, quien había hecho Da'wah en Medina, más los que ya habían hecho la Shahada junto con el profeta Sallam en los pactos del Aqaba al-Ula o el Aqaba al-Thania, cuando fueron a hacer la peregrinación, tal como era concebida en la época preislámica. Y digamos, esas personas en la ciudad de Medina ya se habían hecho musulmanas y había pasado un tiempo, es decir, el imán, la fe, estaba en el corazón de ellos. Es un testimonio muy lindo que da el Sagrado Corán. Dice, Ledina Tabawo Dara o el imán, aquellos que ya estaban establecidos tanto en el lugar, es decir, en Medina, como estaban establecidos en el imán. Es una forma muy, digamos, como un elogio grande que hace el Sagrado Corán sobre esta gente de Medina, es decir, los que eran los locales. Allah Azza wa Jal dice, Tabawu darabul imana min qablihim, es decir, ya estaban en ese lugar y ya tenían imán antes de que llegaran los emigrados de Medina, de la Meca, los emigrados de la Meca, el profeta sallallahu alaihi wasallam y todos los muhajirin, todas las personas que tuvieron que emigrar de la Meca debido a la, digamos, la persecución y la tortura que estaban sufriendo en la ciudad de la Meca. Ahora, digamos, en la actualidad siempre hay como un discurso muy generalizado en contra de la inmigración, ¿no es cierto? Siempre dicen, los inmigrantes vienen acá a robarnos nuestros trabajos, eh, de alguna manera a comprometer o darle una mala situación a nuestra sociedad. Es decir, siempre hay un lenguaje bastante fuerte anti-inmigrante. Este versículo, por un lado, elogia a la gente de Medina, que era la gente local, porque cuando llegaron estas personas, que además, digamos, entendamos que la gente de la Meca venía sin nada, tal como vienen la mayoría o llegan la mayoría de los inmigrantes, es decir, en muchos casos se habían tenido que escapar, es decir, con lo que podían llevar consigo. Imagínate que estás en tu casa, tenés toda tu riqueza, tus posesiones, pero para irte tenés que escapar por la noche. Entonces te llevas lo que puedes meter en tu bolsillo sin hacer muchos ruidos, sin hacer muchas monedas que puedan hacer ruido porque te pueden descubrir. Y a algunos que tenían cierta posición en la sociedad les habían exigido, les habían dicho, bueno, si querés irte, andate, pero tenés que dejar renunciar a todo, tenés que dejar todo. Y esta gente había dejado todo para poder irse a Medina y vivir su Islam tranquilamente. Entonces, el elogio de Allah hacia el Ansar, la gente de Medina, primero dice, ellos eran la gente de Medina, su imán ya estaba establecido en sus corazones desde antes que esta gente llegara, dice, y aquí viene la palabra que de alguna manera queremos empezar a estudiar, dice, yuhibbuna man hajara ilayhim. Aman a los que emigraron a ellos o a los inmigrantes que llegaron a su lugar. ¿Sí? Y después dice, la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dice, no sienten envidia alguna en sus corazones por lo que a ellos se les ha dado. Es decir, obviamente cuando estos inmigrantes llegaron, llegaban sin nada y entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam cualquier ayuda que tenía la designaba para estos inmigrantes porque venían sin nada, con las manos vacías. Las otras personas podían ser de ese mismo país, pero estaban de alguna manera, tenían como una base. Y entonces dice, esta es la gente local, en vez de tener como un sentimiento anti-inmigrante, amaba, digamos, sentía amor, daba amor, ¿sí? Los recibía con amor a aquellos que habían inmigrado. Y además dice, es decir, no en su corazón, dentro de su corazón, porque una cosa es lo que dicen las palabras y otra cosa es lo que encierran los pechos. ¿Sí?
Hay personas que, digamos, consiguen controlar emociones o sentimientos negativos que tienen dentro de su corazón y no los expresan. Y eso es algo bueno, es una virtud. Pero es todavía mejor, más elevado, cuando la persona no tiene emociones o sentimientos negativos hacia las otras personas. Es decir, no tiene que controlar algo malo que pasa dentro suyo, sino que, digamos, su corazón está limpio, su corazón está puro, su corazón está, digamos, no siente envidia, no tiene rencor, no tiene malos sentimientos hacia las personas que están recibiendo una ayuda porque llegaron como inmigrantes, ¿sí? Y Dios los elogia todavía más a los Ansar. Y dice, وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Dice, los Ansar además, dice, compartían con los inmigrantes las cosas que ellos tenían, dice, y preferían a veces lo que se conoce como el altruismo, ¿sí? Preferían dársela a los inmigrantes que no tenían nada, a pesar de que ellos podían llegar a tener digamos, una necesidad de esas cosas, ¿sí? Digamos, por dar un ejemplo, ellos tenían una manta en su casa para el frío, eh, pero los inmigrantes habían llegado sin nada, no tenían ni un techo donde dormir, y entonces ellos le daban esta manta, a pesar de que ellos tenían necesidad, pero ellos consideraban que ellos tenían un techo, tenían otras cosas, y entonces daban con amor, recibían con amor, sin sentir nada, digamos, nada negativo en contra de ellos. Entonces, este versículo es un elogio muy grande a esta actitud, esta posición de los Ansar, ¿no es cierto? Y por supuesto, nosotros, digamos, esto se llama como altruismo, ¿no es cierto? Que es preferir dar al otro a veces que quedárselo con uno mismo, como una virtud, como una virtud. Digamos, el altruismo es querer el bien para las otras personas de una manera desinteresada, incluso a veces a costa del interés propio, ¿sí? O del beneficio propio. Prefiero hacerle el bien a la otra persona eh, en vez, digamos, de quedármelo yo. Y, digamos, ¿por qué es tan importante digamos, esta cualidad elogiada en el Sagrado Corán? Porque hoy vivimos en una época en la cual el discurso, la narrativa es tan individualista, ¿sí? Que constantemente estamos bombardeados por frases como tienes que darte prioridad a ti mismo, siempre, en toda situación, ¿sí? Como que pensar y ser altruista o darle prioridad a otros en alguna situación prácticamente ya se toma como una enfermedad de la personalidad, ¿sí? Es decir, se confunde mucho en la narrativa de hoy la autoestima con el egoísmo. Es decir, incentivan tanto el tema de la autoestima que transforman la autoestima en egoísmo. No tenés que pensar en nadie más, tenés que pensar en vos. Tenés que siempre priorizarte a vos. Vos estás antes que todo, ¿sí? Y ya no hay ningún altruismo por tus padres, ningún altruismo por tus hijos, ningún altruismo por el prójimo. No. Siempre te tenés que poner delante a vos, ¿sí? No hay como esa renuncia y que, claro, vivimos en una sociedad muy materialista. Los beneficios de la renuncia altruista son espirituales, ¿sí? Vamos, son espirituales. Uno lo hace esperando una recompensa superior, ¿sí? No es que, digamos, uno renuncia pensando que te va a venir un cheque más grande de lo que... No. Y entonces, como vivimos en una sociedad tan materialista, digamos, tan del disfrute ya ahora, lo quiero todo, la recompensa inmediata. Entonces el tema del altruismo y del amor al prójimo y de dar prioridad a las otras personas sobre vos y tener un corazón, digamos, limpiar tu corazón, trabajar tu corazón para nunca sentir rencor o envidia por las otras personas, es algo que, digamos, la narrativa, eh, digamos, mediática o mayoritaria o masiva no propone, ¿no es cierto?
Entonces, el hubbu fillah, el amor por Allah, es decir, el amar a algo o a alguien por Dios, ¿sí? Por la causa de Dios, supera, obviamente, todo este egoísmo y este individualismo. Y nos muestra que este amor, el hubbu fillah, amar por Dios, es una enorme virtud. ¿Sí? Digamos, este versículo nos muestra el constante elogio que Dios hace de los ansar, de los, digamos, de los originales, de los nacionales, de los que estaban en ese lugar, y cómo recibieron a esa gente que estaba llegando con las manos vacías. Y cómo eso, digamos, la palabra que Dios usa es وَيُحِبُّونَ, es decir, aman, ¿sí? Los aman porque los aman por Dios. Es decir, es un amor superior, porque si fuera simplemente algo material, una renuncia material, no lo hacen. Pero es un amor superior. Se puede ver un poquito más claro en otro versículo del Sagrado Corán, que es el versículo 63 del capítulo 8. ¿Sí? Sura 8, versículo 63. Allah dice: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. Dice, Él, Allah, es quien unió vuestros corazones. Y tú, oh Muhammad, no habrías podido unir, crear ese vínculo, ese amor entre sus corazones, aunque hubieras gastado todo lo que hay en la tierra, aunque le hayas invertido a eso y hayas dado a uno y a otro, todo lo que hay en la tierra, no habrías podido conseguir ese amor, esa unión entre esos corazones. Pero Allah los unió. ¿Sí? Innahu Azizun Hakim, Él es poderoso, sabio. Entonces, este versículo nos dice que Dios pone un amor entre las personas que solamente Él puede crear, que solamente Él puede disponer que existe entre las personas, y que ese amor entre las personas no se puede comprar. Los beneficios mundanos, no importa lo que le ofrezcas a las personas, no puedes conseguir. Es decir, tú puedes reconciliar entre, por ejemplo, estas personas así que tienen sentimientos muy negativos contra los inmigrantes, dándole una gran suma a los inmigrantes y una gran suma, por ejemplo, a los nacionales, es decir, un bono para los inmigrantes y un bono también muy grande para los nacionales, porque se ven perjudicados, estas cosas feas en la calle, la gente de otra cultura y digamos, se les afea la sociedad, y todas estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, digamos, se invierte en eso, un gobierno invierte en esto, pero lo que puede conseguir es una reconciliación entre ellos, una unión aparente, ¿sí? Simplemente como que compra una voluntad, pero exteriormente, porque dentro sigue existiendo esa separación. Entonces, Allah nos está hablando de que hay una clase de amor entre las personas que solamente se consigue a través de Dios. Y que no importa cuánto dinero pongas o cuántos beneficios le des a uno y a otro, nunca vas a lograr ese tipo de unión, de conexión, el hubbu fillah, el amor por Allah. Ahora, cuando uno ama a alguien por Allah, uhibbuka fillah, te amo por Allah, te amo por Dios, no significa que solamente lo ame por Dios, ¿sí? Es decir, uno puede amar a su cónyuge por Allah, ama a sus hijos por Allah, ama a su vecino por Allah, ama a su amigo por Allah, ama a un musulmán desconocido que está por allá, que digamos apenas lo ve una vez y es musulmán, y o ve una persona
que hace algo grandioso por la humanidad y dice yo lo amo por Allah. Es decir, significa esto que si no existiera ninguna de las otras cosas que me hacen amar a una persona, mi cónyuge, mi hijo, mi padre, mi madre, que es otra clase de amor, si no existiera nada de eso, todavía lo amaría por Allah. ¿Sí? Entonces, digamos, pero algo que nos enseña el profeta y es increíble con respecto al amor a Allah, es que, digamos, las dos personas que se aman por Allah saben que ese amor que comparten es superior, es distinto al amor de, digamos, como de ese sentimiento que brota por otra persona. Porque cuando, por ejemplo, uno le dice a otra persona, te amo, ¿sí? Un esposo a su esposa, un padre a su hijo, un hijo a su padre, te amo. ¿Qué es lo que uno espera? ¿O cuál es, digamos, la respuesta? ¿Sí? Es, yo también te amo. O gracias, yo también te amo. ¿Sí? Uno, el que lo da, obviamente espera una respuesta. Ahora, en el caso del amor por Allah, la respuesta es distinta. ¿Sí? Cuando, cuando uno dice te amo por Allah, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó a decir que te ame aquel por quien me has amado. Ahabbaka Allah alladhi ahbabtani li, lah, o fi. ¿No? Es decir, que te ame aquel por quien tú me has amado. Es decir, lo que yo te deseo, es decir, tú me estás diciendo que me amas por Allah, mi deseo más íntimo es que Allah te ame a ti. Porque obviamente ese amor es superior. ¿Sí? Si uno está hablando del amor, y voy a decir mundano sin que sea nada malo, el amor entre las personas es hermoso. ¿Sí? Cuando uno dice te amo, uno espera un te amo. Pero cuando uno está hablando del amor de Allah, te amo por Allah, en realidad uno no espera que la otra persona diga yo también te amo por Allah. Sino lo que digamos, hay algo más sublime es que mi deseo es no, digamos, la retribución a quien me amas por Allah no es que yo también te ame por Allah, porque entre nosotros dos hay un amor que es superior, que es que sea Allah quien nos ame. ¿Sí? Por eso la respuesta a ese te amo por Allah es que Dios te ame como me has amado a mí. Y entonces también digamos, esta respuesta es para que esta frase no sea mentirosa. ¿Se dan cuenta? Para que no se transforme simplemente en un protocolo. Porque me estás diciendo te amo por Allah es algo muy serio, muy profundo, muy espiritual. Y entonces mi respuesta es que Dios te ame como tú me has amado. Es decir, con esa sinceridad, es decir, si tu amor por mí, por Allah, es sincero y es de corazón y es puro, eso mismo deseo de Dios hacia ti. Pero si es un amor hipócrita, ¿sí? Si es simplemente un protocolo, ¿sí? Una hermandad de abracito así, pero que no me toque, ¿sí? Entonces la respuesta es, si esa es tu realidad interna, que esa sea tu relación de Dios contigo. ¿Sí? Entonces, cuando uno dice esas palabras, uno sabe que lo que viene es una súplica a Dios para que sea de la misma manera. Es decir, no son palabras que se dicen sin peso. Son palabras muy profundas. ¿Sí? Ahora, amar a alguien por Allah y entender eso en el corazón de que uno ama a esa persona por Allah y aunque esa persona me decepcione en lo humano, sigo amándola por Dios. Mi amor por Dios para esa persona no se ve afectada por lo que esa persona pueda hacer como persona hacia mí. ¿Sí? El profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo que quien logra eso, es decir, quien ama a alguien no porque tiene ningún tipo de beneficio en esa persona, ninguno absolutamente,
quizás sea al revés, quizás uno sea el beneficiario hacia esa persona y no anhela o no quiere o no espera nada en ningún momento a esa persona, sino lo que está dando es puro amor real, honesto. Quien consigue eso, Dios lo ama a uno. ¿Cómo uno muchas veces preguntamos, ¿cómo hago para que Dios me ame? ¿Cómo alcanzo el amor de Allah? Ama a las personas por Allah, desinteresadamente, y Allah te va a amar. Hay un hadiz hermoso, el profeta sallallahu que dice que una vez una persona viaja de un pueblo a otro pueblo para visitar a una persona que estaba enferma. Y entonces Allah envía un ángel para que lo cuide en el viaje. Y este ángel se presenta, se le aparece en forma humana en la mitad del camino y le dice, ¿a dónde vas? Y esta persona dice, quiero visitar a un hermano, que no hermano, digamos, de familia, sino un hermano en la fe, un creyente, que vive en otro pueblo. Y el ángel le pregunta, pero ¿lo vas a ver porque tienes esperas algún beneficio de él? Y entendamos que un beneficio es, me debe algo, le debo algo, tengo que, como se dice en la actualidad, hoy por ti, mañana por mí, es decir, te hago un favor, pero porque espero que en algún momento hagas algo por mí. Entonces esta persona le dice, no, la única razón que tengo para visitar a esa persona es que lo amo por Dios. Ni espero que me dé nada, ni espero darle nada, ni espero que, digamos, como reciprocidad en el sentido de si yo lo visito ahora que está enfermo, que él me visite a mí cuando yo esté enfermo. No, nada de eso. ¿Mm? Lo voy a visitar simplemente porque lo amo por Dios. Y entonces el ángel le dice, yo fui enviado por Dios, yo soy un mensajero de Dios, para decirte que Dios te ama de la misma manera que tú amas a esa persona. Es decir, porque él amó a esa persona, alcanzó el amor de Dios. ¿Sí? Dios lo amó, pero porque él amó a otra persona. ¿Sí? Entonces, ese hubbu fillah, ese amor por Dios, obviamente empieza por Dios mismo. Empieza por amar a Dios. Y no amar a Dios de una forma interesada, sino amar a Dios por lo que Él es, por sus nombres y por sus atributos. Y entonces, digamos, este amor por Dios tiene unos signos, unas señales, unas demostraciones. Hay una, no sé si les ha pasado, pero bueno, a mí últimamente en el reel de Instagram, digamos, aparecen unos, como unas fotos que muestran cosas y dicen, cuando consiga tal cosa, no lo diré, pero habrá señales. ¿Sí? No sé si les ha pasado, a mí me aparecen. Es que generalmente son como cómicas o como graciosas, ¿no es cierto? Sino cuando tenga dinero, no lo voy a decir, pero habrá señales y se muestra, digamos, en algún lugar de vacaciones o algo así. Entonces, es decir, hay cosas que cuando suceden, a veces, digamos, no hace falta decirlas, pero hay señales que muestran que eso está allí, ¿no es cierto? Y con respecto al amor a Dios, hay una señal inequívoca, que es que cuando uno ama a Dios sobre todas las cosas, uno siente realmente amor a Dios en el corazón y ama por Dios, ¿sí? Ama a las personas o ama cosas por Dios. Digamos, la señal es que
este amor sobrepasa los gustos de la persona, sobrepasa las inclinaciones naturales de la persona, y por eso se dice que, digamos, ese amor por Dios se refleja en amar aquello que Dios ama y en detestar aquellas cosas que Dios detesta. Y obviamente eso, la traducción de eso es seguir al profeta, porque el profeta fue nuestro ejemplo de ser humano que nos mostró cómo acercarnos y cómo adorar y cómo servir a Dios. ¿Sí? Entonces, una señal externa de que hay amor por Dios en nuestro corazón es que amamos al profeta, amamos a las personas de conocimiento, a aquellos buenos ejemplos, y amamos aquellas cosas que Dios ama. Y nos causan como repulsión o rechazo aquellas cosas que Dios no ama. ¿Sí? Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo una vez: Man ahabba fillah, quien ame por Allah, wa abghada fillah, y deteste, odio o rechace por Allah, wa wala fillah, se alíe a una causa por Dios, wa adha fillah, y se enemiste de una causa por Dios, fa innama tanalu wilayatullah, dice, alcanzará, el wilaya es como la protección o el amor. Se dice que, bueno, la wilaya es como el nivel más alto del amor, ¿no? Entonces, digamos, quien alcance a sentir eso en su corazón, ¿sí? De que aquellas cosas que Dios ama son las más amadas para Él, y aquellas cosas que Dios no ama, y son aquellas cosas que Dios nos dice que no debemos hacer porque no son buenas para nosotros, o aquellas cosas que son claramente injustas, ¿sí? Rechazarlas, sentir, digamos, aversión por esas cosas, esa es una señal de que realmente amamos a Dios y que el amor de Dios está en nuestros corazones, en el sentido de que si es como un buen termómetro, porque si nosotros amamos aquellas cosas, digamos, no sentimos amor por aquellas cosas que Dios ama, o pasan cosas que sabemos que Dios no ama y no sentimos ningún tipo de rechazo en nuestro corazón hacia ellas, significa que ni amamos tanto a Dios, ni el amor de Dios está en nuestros corazones. Es como un buen termómetro para mirarnos y examinarnos a nosotros mismos y ver. Muchas veces nos preguntamos: ¿cómo puedo saber el nivel de mi imán, de mi islam? ¿Sí? Si Dios me ama o no ama. ¿Cómo puedo saber si Dios me ama o no me ama? Bueno, este es un buen termómetro. ¿Cómo me siento en relación a aquellas cosas que Dios ama? Y cómo me siento en relación a aquellas cosas que Dios rechaza. Todo lo que es injusto y malo. ¿Cómo me siento con respecto a esto? Hay un capítulo, el capítulo 46 del libro Riyadus Salihin, se llama Las virtudes del amor por Allah. Ahí hay más versículos, más hadices que explican y dan ejemplos de este tema. Esto era un poco lo que quería compartir con ustedes de lo que es el amor por Allah, como está mencionado en ese hermoso versículo, el número 9 de la ley o de la sura 59. Y bueno, termino como empiezo, o como empecé, digamos, contándoles, y sé que todos ustedes están iguales, digamos, que no salen de su asombro, de la deshumanización que hay de los palestinos, la justificación que hay de, digamos, que la sangre de ellos no vale nada. Ellos viven en un estado de apartheid permanente. Nelson Mandela, ¿sí? Que sufrió el apartheid, decía que Gaza y que los palestinos vivían en una situación de apartheid racial, ¿sí?
eh, y, y cómo los medios de comunicación solamente condenan las muertes cuando algo afecta a Israel. Y digámoslo alto y claro, la muerte de civiles inocentes está mal, no importa de qué lado sea. Eso es una frase completa. Todas las personas que somos gente de fe, gente de imán, consideramos inaceptable matar a civiles inocentes, hombres, mujeres, niños, ancianos, hombres de bien, personas que no tienen nada que ver. De cualquier lado que está, digamos, es algo completamente prohibido. Pero duele mucho, frustra mucho ver la hipocresía de los medios de comunicación, digamos, condenando solamente una parte. Los otros muertos no valen nada. Los niños que son asesinados, las bombas que son tiradas sobre zonas civiles, ni se mencionan, no existen. Solamente existen víctimas de un lado. Es increíble. Bueno, creo que en muchos casos, el mío y el de muchos de ustedes, seguramente lo único que podemos hacer por nuestros hermanos en Palestina es el dua, es una súplica de corazón de que Allah los proteja, que Dios los proteja. Porque en general nadie más que Dios que lo pueda proteger. Pero creo que en el caso de los palestinos es todavía más. Y porque ellos no tienen a nadie. Uno quizás viviendo en una sociedad así medianamente civilizada, digamos, hay fuerzas de seguridad, ¿no es cierto? Si pasa algo, uno puede llamar a la policía, si no está el ejército. Es decir, uno puede esperar, digamos, cierta seguridad. Ellos no tienen a nadie. No tienen a nadie que los proteja sino Allah. Así que, digamos, lo que creo que podemos hacer por nuestros hermanos en Palestina es mucha oración y mucha súplica por ellos. Que Dios les dé paciencia, que Dios les dé perseverancia, que Allah consuele sus corazones y les dé fortaleza para enfrentar el genocidio que están sufriendo. Assalamu alaikum warahmatullah.